Bueno, pues de antemano les pido excusas porque una falla técnica acá me impidió dar inicio a las 7:00 como estaba programada la reunión. Les agradezco por estar acá puntuales. Vamos a socializar las actividades transversales que corresponden a la fecha entre el 10 y el 16 de junio y las que se abordarían posterior al cierre de estas, que son del 17 al 23. Como hemos venido trabajando sobre el tema del emprendimiento, la competencia pues de esas habilidades emprendedoras que todos debemos desarrollar, en este momento vamos a revisar las dos actividades que están asociadas directamente a esas competencias que tienen que ver con el desarrollo de un modelo Canvas y el desarrollo de un modelo financiero de ese emprendimiento que hemos venido trabajando. Entonces esas evidencias tienen que ver con crear un modelo de negocio para caracterizar un emprendimiento, pues la ruta para acceder al material ya todos ustedes la conocen, acá se la estoy socializando. Vamos por la guía de aprendizaje 7, específicamente la evidencia modelo Canvas del emprendimiento. Dentro de ese espacio pues vamos a encontrar un anexo que es como la guía orientadora al respecto de cómo se debe construir un modelo Canvas, y cuáles pues como son como las ventajas y la utilidad de este tipo de herramientas para revisar la viabilidad de un proyecto, potenciar como esas fortalezas y también identificar qué elementos se deben aprovechar como fortalezas para pues obtener un modelo equilibrado y que nos brinde una información correcta respecto de y cuánto tiempo tardaremos en obtener como un punto de equilibrio a partir de ese modelo financiero. Entonces, inicialmente, para el desarrollo de este modelo Canvas, pues debemos revisar el material que nos sugiere el documento. Específicamente, se desarrollarán 9 elementos que están constituidos en el modelo Canvas. Ese modelo Canvas consta de una estructura específica. Normalmente en Internet ustedes pueden encontrar modelos o plantillas diseñadas para poder construir este modelo, o lo pueden hacer directamente en Excel con el ejemplo que les voy a compartir y con esos elementos claves que se están relacionando acá en la diapositiva. Son 9 elementos que tienen que ver específicamente con unos elementos claves al momento de revisar la viabilidad de un emprendimiento. En esta herramienta pues hay un tema específico que tiene que ver con la innovación y valida 4 áreas específicas que tienen que ver con los clientes, con la oferta, con la infraestructura y la viabilidad económica. En esos elementos vamos a contestar unas preguntas claves a partir de una plantilla. Esta es una matriz modelo Canva como ejemplo. Y lo importante de este modelo es pues tomar en cuenta esas preguntas que se han planteado acá para obtener esa información clave. Entonces, inicialmente hay una pregunta que tiene que ver, o unas preguntas que están relacionadas con lo que son los socios claves. Entonces, ¿quiénes son nuestros socios claves? ¿Quiénes son nuestros suministradores claves? ¿Qué recursos claves vamos a adquirir a los socios? ¿Y qué actividades claves realizan los socios? Entonces, en esta primera parte vamos a verificar todo lo que tiene que ver con socios, si es necesario, si ustedes los tienen planteados en esos emprendimientos. Por ejemplo, si hay un socio que pueda generar unos recursos, si hay un socio que tenga pues como conocimiento en manejo de marca, si hay un socio que quiera inyectar un capital financiero a este emprendimiento, esos serán los socios que ustedes deberán registrar acá. Es decir, esas preguntas son unas preguntas generadoras para que ustedes obtengan esos elementos importantes para poder desarrollar la matriz. Entonces, en el primer punto, damos respuesta a esas preguntas. No tienen que aparecer las preguntas, sino las respuestas a cada una de estas preguntas que se han relacionado. Entonces, definan quiénes son sus socios claves. No sé si alguno de ustedes tenga un emprendimiento claro y quiera que revisemos cuáles serían esos socios para dar como un ejemplo más aterrizado de este primer punto.
Bueno, si ninguno quiere intervenir, al final revisamos entonces. Luego viene el espacio de actividades claves. Cuando hablamos de actividades claves, vamos a ver específicamente cuáles son esas actividades importantes o vitales al momento de llevar nuestro emprendimiento a un punto de éxito. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves que se deben tener en cuenta respecto de esas actividades? Aquí hay unas preguntas generadas que dicen, ¿qué actividad clave requiere nuestra propuesta de valor? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un producto de jabonería artesanal y el valor agregado de esa jabonería artesanal precisamente es pues el producto elaborado a mano, es precisamente esos insumos que no tienen como unos procesos de químicos o procesos que requieran como un impacto o el uso de insumos que puedan generar un producto pues con más aditivos y más elementos que puedan llegar a contaminar la piel. Entonces, pues si ese es el valor clave, ¿cuáles serían esas actividades clave? Sería definir cuáles van a ser esos insumos, sería definir quiénes van a ser esos proveedores de esos insumos, pues con pocos elementos químicos o con elementos o con componentes que no sean nocivos para la piel, en qué lugar se van a encontrar esos proveedores. Luego viene la pregunta, nuestros canales de distribución. Entonces también es importante definir, o sea, si ustedes ya tienen un modelo de emprendimiento, entonces vamos a definir si ese emprendimiento es un emprendimiento que va a ser dentro de su localidad, dentro de su barrio, o si por el contrario va a ser un emprendimiento que va a ser de carácter nacional, por ejemplo. Entonces los canales de distribución en ese caso pues serían diferentes. Si es un producto de carácter nacional, se debería ya pensar, por ejemplo, en almacenes de cadena, se debería pensar en puntos de venta específicos para esa distribución o para esa venta de esos productos. Entonces esa es una actividad clave, definir específicamente cuál es el mercado y dónde va a estar ubicado ese producto. Si va a estar ubicado en puntos específicos de venta, es decir, en un punto propio, o si definitivamente se va a distribuir sobre grandes cadenas de distribución, o si se va a distribuir en supermercados, o si se va, bueno, dependiendo pues de la magnitud de ese emprendimiento que ustedes van a sacar adelante. Luego hay otra pregunta que dice nuestra relación con los clientes. Eso tiene que ver directamente si ustedes como emprendedores van a hacer esa relación directa con el cliente o si va a haber un intermediario. Es decir, si son almacenes de cadena, pues obviamente el cliente de ustedes es el almacén de cadena, pero ustedes no tendrían relación directa con ese cliente final, porque pues el cliente final es la persona que está interesada en esos jabones artesanales y pues que está dispuesta a adquirirlos, bien sea en un centro comercial, en un almacén de cadena o en un punto específico, o si por el contrario se va a vender directamente, como está usándose mucho hoy, a través de redes sociales, y el marketing va a ser estrictamente o específicamente a través de redes sociales en un marketing digital, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser esa relación? ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de ingreso? Entonces, pues ya definimos si hay un socio que nos va a generar los ingresos, si vamos a generar un crédito con una entidad financiera, si vamos a presentar la propuesta a alguno de estas convocatorias que financian proyectos, si vamos a tomar algunos ahorros que nosotros estemos teniendo, o sea, cuál será esa fuente de ingreso. Entonces, definir cuáles son las fuentes de ingresos, una actividad clave también. Dentro de las actividades claves también es importante definir toda la estrategia de mercadeo, es decir, el desarrollo de la identidad de la marca, el nombre, el logotipo, todo lo que tiene que ver con publicidad, todo lo que tiene que ver con el empaque, con el embalaje, que son pues elementos diferentes, pero que hacen parte de una distribución de producto. Es decir, en esas actividades claves
pues debemos identificar los pasos específicos para poder sacar ese producto al mercado. Entonces, aquí hay unas preguntas generadoras, sin embargo, no quiere decir que esas son las únicas. Hay muchas otras actividades, dependiendo del tipo de emprendimiento que ustedes estén proponiendo, pues obviamente van a desarrollarse esas actividades. Cuando hablamos de propuesta de valor, nuevamente nos vamos a esos ejemplos, o sea, ¿qué hace que ese producto que ustedes están vendiendo, que ese servicio que ustedes están proponiendo en ese emprendimiento sea diferenciado? ¿Cuál es ese elemento que aporta y que hace que ese usuario prefiera este producto y no el otro? ¿Cuál es ese elemento diferenciador que hace que un cliente prefiera comprar cuchillas de afeitar de marca X o de una marca Y? ¿Sí? ¿Cuál es normalmente esa propuesta de valor es la que hace o la que genera en ese cliente esa aceptación y esa elección al momento de generar la compra? Hay personas que su elección o lo que les llama la atención de un producto es que es mucho más económico. Hay personas a las que les llama la atención el tema de lo sostenible, del impacto con el medio ambiente. Entonces, esas empresas que tienen ese sello de sostenibilidad, pues ese tipo de personas siempre se va a inclinar hacia ese tipo de productos sostenibles, independiente del costo o del precio que pueda llegar a tener ese producto en el mercado. Hay otras personas que se inclinan mucho por el tema de lo ultraprocesado, que pues evitan ese tipo de procesos para el momento de adquirir algún tipo de producto. Entonces, pues hablando de productos alimenticios, ¿sí? Entonces, para ellos va a ser mucho más fuerte o más importante la propuesta de valor que tenga que ver con menos procesos, menos ingredientes, menos insumos o elementos químicos que puedan llegar a alterar el cuerpo, que puedan llegar pues de alguna forma a ser nocivos de acuerdo a esos estudios que se han generado últimamente. En el tema del estatus, esa es otra propuesta de valor y es otro elemento que genera un impacto al momento de generar una compra. Entonces, por ejemplo, hay personas para las cuales el estatus es muy importante y en ello, pues ellos tienen unas marcas específicas que se han considerado que generan un mayor estatus en las personas que los adquieren. Entonces, por ejemplo, compran vehículos de una marca X, celulares de una marca X, perfumes, relojes, todo lo que tenga que ver con generación de estatus, es decir, de ser una persona que está con una línea un poco más arriba de lo normal. Entonces esas personas, ese tipo de elementos les generan a nivel psicológico un valor importante al momento de generar una elección. Entonces, identifiquen en ese emprendimiento que ustedes tienen cuál va a ser ese valor agregado. Entonces, acá están las preguntas claves, es decir, ¿qué valor entregamos al cliente? ¿Cuál de los problemas de nuestro cliente vamos a ayudarle a resolver? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de cliente? Porque eso también es una propuesta de valor. Entonces, no es que nosotros vendemos paquetes de 5 cepillos de dientes por un valor específico, a diferencia de las otras marcas que venden exclusivamente un cepillo de dientes por paquete, ¿sí? Entonces, un paquete de 5 o un producto de 1, ¿sí? Esos son como los paquetes y lo que hace la diferenciación a veces para algunos clientes para tomar la decisión de compra. ¿Qué necesidad del cliente estamos satisfaciendo? Entonces, si es una necesidad de salud, si es una necesidad de estatus, si es una necesidad de primera, es una necesidad pues que genera ese impacto psicológico a nivel de usuario. Entonces, ¿cuál es esa propuesta de valor? Entonces, aquí se describe claramente cuál es. Relaciones con el cliente. Entonces dice, ¿qué tipo de relación se espera que establezcamos y mantengamos cada uno de nosotros con los segmentos de cliente? ¿Cuáles hemos establecido? Entonces, ¿cuál es su cliente potencial? Si son niños, si son adultos, si son niños, adultos y ancianos, si son solo mujeres, porque hay productos que son exclusivamente para mujeres, si son solo hombres, si es indiscriminado, o sea, si no tiene un género específico.
Si son de alguna región específica, la relación de cliente tiene que ver con esa descripción del cliente. Específicamente la edad, el sexo, las características específicas de ese cliente, el poder adquisitivo, todos esos elementos que son claves al momento de definir ese cliente específico. Luego viene el segmento de clientes, entonces dice, ¿para quiénes estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Entonces acá viene nuevamente la pregunta. ¿El cliente más importante es el almacén de cadena que va a distribuir su producto o es el cliente final? ¿Quiénes son más importantes en esta cadena de comercialización de producto? Eso lo definen ustedes de acuerdo a los emprendimientos que estén proponiendo. Luego los canales, a través de qué canales se van a contactar los clientes, cómo los contactaremos, cómo están integrados nuestros canales, cuáles funcionan mejor. Bueno, acá tiene que ver todo lo que son canales de distribución. Entonces, si eso se va a hacer a nivel nacional, qué tipo de transporte se va a utilizar, qué tipo de canales de mercadeo se van a utilizar, cómo es ese contacto con esos canales de distribución, decidir cuáles de esos canales pues podrían funcionar mejor dependiendo de ese producto. Si es una cosa o un emprendimiento que se está funcionando a nivel local, pues cuál sería el canal de distribución más eficiente. Si no es necesario un canal de distribución, sino que específicamente el cliente va a adquirir el producto directamente en un punto de fábrica. Y todos esos elementos que tienen que ver con los canales de distribución. Luego viene la estructura de costos, entonces habla de cuáles son las cosas más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio, qué recursos claves son más caros, qué actividades claves son más caras. Entonces, pues acá ya ustedes definen dependiendo del tipo de emprendimiento. Entonces, qué es lo más importante al momento de generar ese emprendimiento, si las materias primas, si los canales de distribución, si un local o un punto de venta específico, qué es más clave, es decir, es importante tener un punto de venta específico súper organizado, que tenga muy buena presentación, que atraiga a esos clientes, o si por el contrario, con tener una bodega que haga esa distribución o que tenga en un stock suficiente para poder hacer entrega de esos productos. Entonces, es definir cada uno de esos elementos. Y las fuentes de ingreso habla pues específicamente de cuánto podría llegar a costar ese producto en el mercado, dependiendo pues de ese valor agregado, porque siempre todo producto debe tener un valor diferenciador que haga que un cliente se incline por él o que definitivamente no esté dispuesto a seleccionar este producto y se vaya por uno de la competencia, porque normalmente en todo tipo de productos hay una competencia. Unas preguntas claves aquí es para qué pagan actualmente, cómo están pagando ahora, qué preferirían pagar, o sea, qué elementos diferenciadores les gustaría tener en un producto del mismo tipo de los que ustedes ofrecen y cómo esto contribuye pues a esos ingresos o costos totales de ingreso que se estructuran al momento de generar un emprendimiento, que es donde hacemos un cálculo de cuánto puede costar el producto, desde ese análisis de materias primas, desde ese análisis de insumos, empaques, etiquetado, mano de obra, todo lo que tiene que ver con alquileres, manufactura, maquinaria, distribución, es decir, cuando se obtiene ese valor neto, después de haber hecho todo el ejercicio de producción, en cuánto podríamos llegar a facturar ese producto para que pues, nos genere unos ingresos adicionales. Entonces, ¿cómo contribuye esa venta a esos ingresos totales de la empresa? Entonces, son estos 9 elementos a los cuales se les debe dar una solución o una descripción dentro de ese modelo de su emprendimiento. Este es un recurso muy valioso al momento de desarrollar pues este tipo de emprendimientos o al momento de llevar a cabo o ejecutar alguna idea de negocio que podamos llegar a tener. Es importante que ustedes lo reconozcan, aprendan
sobre este modelo, sobre esta herramienta que es muy útil. Sin embargo, no vamos a profundizar en ella, porque el fuerte de esta actividad tiene que ver más con reconocer el modelo que con llegar a profundizar mucho en lo de su emprendimiento. En caso de que ustedes tengan sí un emprendimiento que esté saliendo o que quieran llevar a flote, pues sí háganlo con la mayor rigurosidad del caso. Sin embargo, si es por el tema de la actividad, podemos dejarlo con elementos claves, pero no profundizar en cada uno de los temas. Aquí yo traje un ejemplo del modelo Canvas de Netflix. Ustedes lo pueden tener en cuenta para poder desarrollar su actividad. Acá están como palabras muy claves para cada uno de los puntos que se han expuesto. Y con ello, pues ustedes pueden hacerse una idea de qué es lo que se espera como respuesta de cada uno de estos elementos que se han planteado acá dentro del modelo. Y con ello, pues puedan desarrollar esa primera parte de la actividad que finaliza el 16 de junio. Entonces, esta es la primera actividad que les quería socializar. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, o si podemos continuar con la siguiente actividad. Profesora, una pregunta. Dime. ¿Es riguroso contestar las preguntas todas o no todas aplican? Lo digo No, porque en el caso, por ejemplo, los canales de distribución se utilizarían si es un producto, pero si es un exacto. servicio. De todas maneras, es necesario saber cómo vas a dar a conocer ese servicio. O O sea, sea, no la parte necesariamente. publicitaria. Sí, exacto, o sea, no necesariamente tiene que ver con un canal de distribución tangible donde tú tengas que llevar algo tangible, pero sí es necesario que determines cómo se va a dar a conocer ese servicio. Porque Ok, si la gente no conoce el servicio que tú estás generando, pues no va a haber como ese impacto que se espera. ok, Entonces, ese es necesario. O sea, los elementos que incluye el modelo Canvas son necesarios de identificar independiente de si es un producto tangible o si es un servicio. Son necesarios. Les digo, no es riguroso hacer profundizar en cada uno de los elementos. Las preguntas, como les digo, son orientadoras. Orientadoras en el sentido que les da como una clave de qué elementos incorporar en cada uno de esas casillas que se han mostrado acá dentro del modelo. Pero no necesariamente es pues que ustedes deban tomar cada pregunta y darle una respuesta, porque si lo notan hay algunas que pueden ser que se repiten. Entonces, tómenlo clave, miren el ejemplo que les estoy colocando dentro de la diapositiva y conforme a cómo está el ejemplo pueden estructurar su modelo Canvas, dependiendo del emprendimiento que cada uno de ustedes tenga. ¿Es claro? sí, profesora. Sí, profe, está Sí, claro. Bueno, perfecto. Entonces continuemos con la siguiente actividad. Esa siguiente actividad, pues ya son actividades que se abordarán a partir del 17 de junio y van hasta el 23. Esta también está ligada directamente al emprendimiento. Esta tiene que ver con proyectar el modelo de viabilidad financiera del emprendimiento. Para esta actividad también hay un material de formación que se ha sugerido. Es importante que revisen ese material porque dentro de ese material pues están los elementos claves de lo que se debe tener en cuenta dentro de un modelo financiero. Ese modelo financiero que nos va a ayudar a definir pues como los costos directos del producto y cómo podría llegar a comercializarse ese producto en función de que se logre a tantos años una tasa de retorno, una tasa de rentabilidad y un punto de equilibrio. Es decir, hay una inversión, en cuántos años vamos a recuperar esa inversión, en cuántos años vamos a empezar a tener un punto de equilibrio y la empresa va a empezar a ser autosostenible, porque normalmente los emprendimientos tienen un punto de arranque y tienen un tiempo específico para obtener ese punto de equilibrio y ser autosostenibles. E inicialmente todas las empresas o los emprendimientos deben tener una inyección de capital y por eso el modelo Canvas
reitera eso, o sea, de dónde se van a obtener las fuentes de financiación, sobre todo las iniciales, porque se supone que necesitamos unos recursos específicos durante un tiempo determinado, dependiendo pues del éxito del emprendimiento, del éxito de las ventas, dependiendo de qué tanta aceptación tenga ese producto en el mercado y qué tanto se pueda llegar a comercializar, pues va a ser más largo el tiempo de punto de equilibrio o va a ser más corto, es decir, dependiendo de diferentes factores, ese punto de equilibrio puede tardarse más de 12 meses, pero normalmente se ha establecido que puedan ser 12 meses, a partir de los cuales un proyecto puede empezar a tener punto de equilibrio, pero también depende de las inversiones iniciales, porque dentro de ese ejercicio pues se debe tener en cuenta la recuperación de esa inversión inicial, es decir, si una inversión de 5 millones, entonces se espera que en un año se haya hecho la recuperación de ese capital inicial y que ya la empresa sea capaz de generar nuevamente la adquisición de materias primas, de pagar la mano de obra, de generar pues como los ingresos suficientes para sostenerse y dejar algún porcentaje de ganancia, pues que es finalmente lo que se espera en un emprendimiento, porque si no hay una ganancia, pues no tendría sentido trabajar por un emprendimiento, porque finalmente pues lo que esperamos de eso es obtener ganancias y empezar a obtener rentas de todo el trabajo y de las inversiones que se han generado. Entonces eso es lo importante de ese modelo financiero, tener como una viabilidad, una proyección de la viabilidad que puede ser certera o puede que falle, pero nos genera como unos elementos claves y nos puede decir en tanto tiempo el negocio puede ser autosostenible. ¿Listo? Entonces tomamos como referencia o como material de estudio los fundamentos financieros para emprender. Allá están las palabras claves, los conceptos claves, las fórmulas que deben aplicarse para poder hacer esos cálculos y con ello pues construimos la actividad de aprendizaje, que es un archivo Excel donde se proyectan los estados financieros del emprendimiento. Entonces, para poder construir esto, normalmente en Google ustedes pueden conseguir plantillas de modelos financieros o dentro de la misma actividad hay un anexo con unos ejemplos para que ustedes puedan generarlo, pero el entregable sí es en archivo Excel. Entonces, pues lo más oportuno sería y lo más recomendable, lo que yo les recomiendo es que dentro de algún buscador tomen un ejemplo de modelo financiero, una plantilla de modelo financiero y diligencien la información requerida. Nuevamente, como es un ejercicio para que ustedes reconozcan los elementos, no vamos a hacerlo tan extenso, porque un modelo financiero tiene demasiados elementos. Cuando se trabaja un emprendimiento a escala real, un modelo financiero desglosa todos los insumos. Por ejemplo, si hablamos de una prenda de vestir, estaría desglosando los costos para una camisa, entonces en metros de hilo. Entonces, si un tubo de hilo cuesta 5.000, entonces en la camisa se fueron 70 centímetros, entonces dentro de esos 70 centímetros se gastó tanto en hilo. Fueron 10 botones, cada botón cuesta tanto, entonces fue tanto en botones, ¿sí? O sea, un modelo financiero real es muy exhaustivo y es muy incisivo en cada uno de los detalles. Entonces, como estamos generando es el aprendizaje de ustedes hacia esos elementos claves, hacia comprender qué es un modelo financiero, a comprender qué es un punto de equilibrio, a comprender qué es una tasa de retorno, pues vamos a generarlo de forma general. Es decir, si vamos a hacer postres, entonces cuando vamos a definir las materias primas, pues vamos a decir que son, por ejemplo, si son postres de leche, entonces la leche, la crema de leche, el azúcar, el envase, la etiqueta, o sea, todo general, no por gramaje ni por mililitros, porque se vuelve mucho más tedioso el cálculo del costo de materia prima. Igual se debe hacer el cálculo para la mano de obra, entonces
Si para etiquetar se necesita una persona y esa persona cobra 30,000 pesos al día, pero etiquetando se está gastando 3 segundos por etiqueta, entonces ¿cuánto cuesta en mano de obra la pegada de esa etiqueta? ¿Sí? A ese nivel se hacen los planes, los modelos financieros cuando se presenta un plan de negocios. Pero como esto es más general, entonces lo vamos a hacer más generalizado. ¿Sí? Entonces dice, construye el presupuesto de ventas en el cual identifique el precio de venta unitario, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y los variables. Asimismo, defina el margen de contribución por producto y la venta total. Entonces, para poder definir el precio de venta unitario es importante tener en cuenta pues el costo. O sea, si no sabemos cuánto es el costo, ¿cómo vamos a poder definir? ¿Y cómo se define el costo? Pues tomando en cuenta materia prima. Entonces, ustedes hacen un Excel donde se describa la materia prima. Para el caso de servicios, pues ya sería la mano de obra, ya sería el costo de si tienen oficinas, si tienen algunas instalaciones donde haya la atención a los usuarios, entonces sería eso. Cuando se habla de productos tangibles, entonces está la mano de obra, está el precio de los canales de distribución, está el precio del marketing, o sea, de todo lo que tiene que ver con identidad de marca y todo lo que tiene que ver con publicidad, está el empaquetado, está el embalaje, está todo lo que tiene que ver con alquileres o infraestructura, está todo lo que tiene que ver con maquinaria, es decir, cuántas maquinarias se van a utilizar, en la mano de obra, todo lo que tiene que ver con energía, con electricidad, con agua, gas, o sea, dependiendo pues del tipo de producto será pues como la relación de esos elementos para poder definir ese valor del producto. Entonces, tomamos cada uno de esos elementos, cuánto cuesta por unidad, es decir, lo que les decía, digamos que es un postre de leche, entonces, ¿cuánto se nos va de leche? Si el litro de leche cuesta tanto y en hacer un postre nos gastamos medio litro, entonces, pues, ¿cuánto costaría en leche? ¿Cuánto costaría en azúcar? ¿Cuánto se invierte de cada uno de esos insumos para la constitución para la fabricación de uno de esos productos? Y con eso tenemos, pues, el valor unitario. Y dependiendo de ese valor unitario, pues vamos a poder definir cuánto podría ser el valor de venta, teniendo en cuenta pues también la competencia, teniendo en cuenta ese valor agregado que le hemos impregnado a nuestro producto y que va a ser el que defina la elección de ese producto. También dice, elabore un presupuesto del personal. Entonces, ¿cuántas personas necesitan ustedes para poder desarrollar ese emprendimiento? Eso se llama mano de obra. Entonces, lo van a hacer, si es a gran escala, pues muy seguramente necesitarán 10 empleados que trabajen en la parte de la mano de obra, o sea, la parte de fabricación de esos productos. También necesitarán un administrador, también necesitarán un personal de salud ocupacional, también necesitarán alguien que se encargue del tema del bienestar de las personas. O sea, dependiendo de la magnitud del emprendimiento y de lo que se quiera lograr, pues será la inversión en talento humano. También pues hay que definir esos salarios, es decir, los operarios cuánto van a ganar, la administrador cuánto va a ganar, los de marketing cuánto van a ganar, la señora del aseo cuánto va a ganar, es decir, hacer un listado de todo esa mano de obra que se va a requerir. Dice, estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Cuando hablamos de activos fijos, estamos hablando de esos activos que nosotros vamos a adquirir para poder poner en marcha el emprendimiento. Entonces, cuando se habla de activos fijos, estaríamos hablando de si tenemos una casa, una bodega, una planta, unos terrenos, por ejemplo, si es un emprendimiento de producción de aguacate, por ejemplo, se me ocurre, entonces pues ahí hace falta
una inversión en terrenos y esos son fijos, o sea, usted compra eso y ya lo que hace es depreciarse más no incrementar su valor. Todo lo que usted adquiere en cierto momento, a medida que pasan los años dentro del uso y de la empresa, pues van a ir depreciándose, a excepción de los terrenos que eso sí incrementan su valor, pero si hablamos de maquinaria, si hablamos de algún tipo de elemento que tenga desgaste como vehículos y eso se irán depreciando. Entonces, ¿cuáles son esos activos que necesitamos para poder poner en marcha esa empresa? Todo lo que tiene que ver con mobiliario, todo lo que tiene que ver con maquinaria, todo lo que tiene que ver pues con oficinas, no sabemos si los vamos a adquirir o si pues resulta más viable pagar unos alquileres. Entonces, si en lugar de comprar una casa o una bodega, a usted le resulta más viable alquilar una bodega, entonces eso ya iría como en alquiler. Luego dice, defina el capital inicial que usted como emprendedor requiere para el inicio de las actividades. Igual, depende del tamaño del emprendimiento que ustedes generen. No es igual la inversión para una empresa que va a vender 1000 postres a la semana a una empresa que va a vender 5000 postres a la semana. No es igual la inversión para una empresa que vende 100 yogures a una que vende 10.000 unidades de yogures como Alpina. Entonces, las inversiones iniciales dependen de esa magnitud de la empresa. Dice, con la información recolectada en los puntos anteriores, proceder a elaborar los diferentes estados financieros, como son el flujo de caja y el balance inicial de emprendimiento. El flujo de caja es lo que nos dice, tanto invierto, tanto vendo, tanto me queda. Y con eso pues también hay lo que les refiero hace un momento que tiene que ver con ese punto de equilibrio, en qué momento se alcanzaría el punto de equilibrio, a partir de qué mes se alcanzaría ese punto de equilibrio, y el balance inicial pues tiene que ver con ese estado de pérdidas y ganancias o de ingresos y egresos. ¿Cuál es el producto a entregar en este caso? Los estados financieros, el formato es Excel, y pues el espacio para hacer la entrega de ese modelo financiero ya ustedes lo reconocen dentro de la plataforma. Les recomiendo ubicar en algún buscador esa plantilla de estados financieros, también verificar muy bien el material de estudio y los anexos que se han presentado para esta actividad. Con ello van a tener como una idea más clara, aunque creo que les he ilustrado bien la actividad. Sin embargo, si tienen dudas, en este momento me las pueden plantear y revisamos al detalle. Recuerden, esta actividad es la que se aborda a partir del 17. La que vamos a entregar entre el 10 y el 16 es la de modelo Canvas. Luego viene la del 17 al 23, que sería el modelo financiero. O sea, son dos actividades diferentes y se entregan en fechas diferentes. Sí, dime, Jamil, pregúntame. ¿Ambos son en Excel? Sí, el modelo Canvas lo pueden hacer en Excel o pueden ubicar una plantilla de las que vienen en línea. Hay muchas plantillas en línea para el modelo Canvas o lo pueden hacer en Word. Eso tiene ya una estructura definida. Sí, lo preguntaba era por si se toca hacer el trabajo con portada, todo eso, o en Excel lo colocamos el nombre. Solamente, exacto, con el nombre, y si lo envían en un Excel no es necesario ni la portada, ni la introducción, ni conclusiones, ni bibliografía, nada de eso. Acá lo que nos interesa es que hagan como ese desglose de la información para su emprendimiento, que tenga pues obviamente el nombre y el código para poder tener claro quién fue la persona que lo hizo y pues poder evitar ese reuso de la información, porque cuando se publican este tipo de actividades sin un nombre, pues puede haber una reutilización de las actividades que alguien más ya generó y eso no es ético, no es pertinente y pues no es justo con la persona que sí desarrolló su trabajo. Entonces es más que todo para ese control de derechos de autor. ¿Sí? Entonces puede ser en Excel y no necesitan en ninguno de los dos casos el resto de elementos que normalmente se piden en un informe, porque acá estamos hablando de modelos claros que que se deben diligenciar y no necesitan pues como esa presentación anterior o esa introducción específica al tema. Para los demás fue claro.
¿Alguno tiene dudas? No, profe, está claro. Bueno, está muy bien. Entonces, ya saben que si tienen dudas me pueden escribir a WhatsApp y con mucho gusto les aclaro lo que pueda suceder o la inquietud que puedan tener. Dime, igual. Una preguntita, ¿el video sí se va a A guardar acá? publicar, sí. El día de mañana lo cargamos en YouTube y ya lo dejo publicado en la plataforma para que les quede material de consulta tanto para ustedes como para sus compañeros que no pudieron participar de la sesión de hoy. No, profe, gracias. Profe, pues yo lo que pienso ahí, pues aquí mientras usted hablaba, pues yo estaba buscando plantillas, modelos de plantillas y veo pues que todas son como muy diferentes. Vi por lo menos 10 que son diferentes, entonces pues no sé, ya sería como que cada uno coja Sí, que la que tenga más se esos le acomode, elementos. ¿cierto? Sí, señor, así es. La que No, pero tenga esos hablando pues del modelo de 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 financiero. financiero, sí. Sí, es lo que te digo, es que normalmente un modelo financiero tiene muchísimos elementos por analizar, pero esta actividad no, el centro de eso no es ese. El centro de esta actividad es que ustedes comprendan qué es el modelo financiero, para qué les puede servir y pues que hagan un ejercicio que se acerque a lo que es un modelo financiero, pero no en ese nivel que suelen presentarse esas plantillas de modelo financiero, que suelen ser bastante tediosas de desarrollar. Entonces, tomen una que les favorezca, que les aporte esa formación que ustedes necesitan tener, pero que tampoco los desgaste demasiado. ¿Listo? Listo, profe. Igual yo estoy pendiente, cualquier duda que puedan llegar a tener, me escriben por WhatsApp y yo estoy con mucho gusto disponible para ayudarles a resolver esas dudas. Listo, profe, gracias. Bueno, si no tienen más dudas y como ya los demoré bastante, me despido y les agradezco por estar acá puntuales en la sesión. Cualquier duda ya saben y a partir de mañana les dejo publicada la grabación en la plataforma. Que tengan feliz noche y muchas gracias. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, profe, muchas gracias.